¿Tú también, Boris? La victoria de Maduro ha dejado varios corazones rotos en la ultraderecha de la región. Sí, incluso en aquellos como Gabriel Boric de Chile, que se ha vendido como socialista ante los ojos del mundo. Lo cierto es que la confirmación del triunfo de Maduro hizo caer en desesperación al mandatario chileno. Creyéndose dueño de la verdad, Boric ha ninguneado los resultados de las elecciones y dice que no va a dar su aprobación a la ratificación del triunfo de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Qué es lo que ha dicho este infame personaje? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Boric quedó en shock. Ganó Maduro y no lo puede aceptar. Los ecos del triunfo de Nicolás Maduro en las recientes elecciones venezolanas aún resonaban por toda la región cuando Gabriel Boric, presidente de Chile, emergió con una expresión que bien podría describirse como atónita. La noticia que atravesaba los Andes confirmaba la victoria de Maduro y esto dejó a Boric con una única salida: el desacato. El mandatario chileno, desbordado por la indignación, no tardó en volcar su furia en la red social X, donde cada palabra destilaba una mezcla de sorpresa y rechazo. Hoy el Tribunal Supremo de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia, proclamó, mientras la impotencia teñía cada uno de sus caracteres digitales. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, presidido por Carlisle Rodríguez, fue el detonante de esta tormenta para Boric. El fallo que certificó la victoria de Maduro en los comicios del 28 de julio, a pesar de las alegaciones de fraude por parte del opositor Edmundo González, no solo cimentó la posición de Maduro, sino que también desató una ola de críticas que intentaron, sin éxito, empañar su victoria. Pero Boric, en su cruzada, parecía no darse cuenta de que su voz no hacía más que rebotar contra un muro de decisiones firmes y consolidadas. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. Continuó como si sus palabras pudieran revertir la realidad. La historia, sin embargo, tenía otros planes. Venezuela, bajo el liderazgo de Maduro, no era un país dispuesto a rendirse ante las críticas foráneas, mucho menos a las de un Boric que, atrapado en sus propios prejuicios, no lograba comprender el apoyo popular que su adversario había cosechado. Y mientras Boric lanzaba sus dardos, el Tribunal Supremo, con una sala llena de altas autoridades del Estado, ratificaba con firmeza: convalida esta sala electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Una sentencia que fue más que suficiente para mantener a Maduro en su trono, rodeado de la legitimidad que solo la soberanía popular podía otorgar. Pero Boric no fue el único en salir a chillar. Otro personaje payasesco, como Iván Duque, dijo presente. Duque, el expresidente colombiano, tampoco pudo contener su ira. El fallo del TSJ lo sacudió profundamente y no perdió tiempo en sumarse a Boric en una especie de lamento conjunto que buscaba desacreditar la decisión judicial venezolana. Sus palabras, cargadas de frustración, parecían más una catarsis que un análisis político. Lo único que hace el fallo es profundizar la crisis política, económica y social del país. Además, que reafirma la gravísima situación institucional que profundiza la desconfianza de la gran mayoría de los venezolanos en el sistema de administración de justicia. Sentenció Duque como si con ello pudiera revertir la victoria de Maduro. Pero lo cierto era que ni Boric ni Duque podían esconder la cruda realidad. Para la ultraderecha, Maduro había triunfado y lo había hecho bajo las reglas de juego que ellos mismos se negaban a aceptar. Mientras Boric vociferaba sobre la infamia del proceso, la figura de Maduro se erguía cada vez más robusta, afianzada por el respaldo de un electorado que veía en él algo más que un líder, un símbolo de resistencia contra un imperialismo que una vez más intentaba imponer su narrativa.
La victoria de Maduro, confirmada por el TSJ, no solo fue un triunfo personal, sino un golpe a todos aquellos que, como Boric y Duque, se negaban a aceptar la realidad de una Venezuela que había aprendido a vivir y a resistir bajo sanciones, bloqueos y críticas internacionales. Mientras tanto, en las calles de Caracas el júbilo era innegable. Los venezolanos, conscientes del peso de su voto, celebraban no solo la continuidad de un proyecto, sino la reafirmación de su soberanía frente a las fuerzas externas que buscaban socavarla. Y es que para Boric, esta victoria era un duro recordatorio de que su visión del mundo, tan maniquea y simplista, no era compartida por todos. El presidente chileno, en su desesperación, incluso se atrevió a comparar el éxodo venezolano con la crisis de refugiados sirios, en un intento desesperado por sensibilizar a la comunidad internacional sobre lo que él consideraba un fraude monumental. Sin embargo, sus palabras, lejos de encontrar eco, fueron recibidas con escepticismo y, en muchos casos, con una risa burlona. Porque al final del día, Boric y Duque se enfrentaban a una verdad ineludible. La democracia venezolana, con todas sus particularidades, había hablado. Es en este punto donde se hace inevitable preguntarse, ¿qué esperaba Boric? ¿Acaso creía que sus palabras podrían cambiar el curso de la historia? ¿O simplemente se negaba a aceptar que su visión de la democracia, tan estrecha y parcial, no tenía cabida en un mundo donde los pueblos, no los presidentes extranjeros, deciden su destino? Mientras tanto, Maduro, fortalecido por su victoria, no se molestó en responder las acusaciones de Boric y Duque. ¿Por qué lo haría? Para él, estos eran los lamentos de quienes no lograban entender la complejidad de una Venezuela que, a pesar de los desafíos, continuaba avanzando con determinación. Su silencio, en este caso, fue más elocuente que cualquier declaración. El impacto del triunfo de Maduro no se limitó a Venezuela. En toda la región, su victoria fue vista como un signo de que el poder popular aún tenía la capacidad de desafiar el imperialismo y sus aliados. Desde La Habana hasta Managua, los líderes de América Latina celebraron el triunfo de Maduro como una reafirmación de que los pueblos de la región no estaban dispuestos a someterse a los dictados externos. Para Boric, en cambio, esta victoria fue una derrota personal. No solo porque sus críticas no lograron hacer mella en el proceso electoral venezolano, sino porque expusieron su falta de comprensión de la realidad latinoamericana. Boric, que había llegado al poder con la promesa de una nueva izquierda, ahora se encontraba en la incómoda posición de tener que explicar por qué su visión de la democracia no era compartida por una gran parte del continente. Duque, por su parte, no pudo ocultar su amargura. El expresidente colombiano, que había sido uno de los críticos más feroces de Maduro, ahora se encontraba en una posición similar a la de Boric, aislado y sin la capacidad de influir en los acontecimientos en Venezuela. Su voz, que en otro tiempo había resonado con fuerza en la región, ahora era apenas un eco de lo que alguna vez fue. Y mientras Boric y Duque se lamían sus heridas, Maduro continuaba adelante, consolidando su poder y demostrando que en América Latina la soberanía popular no era solo una consigna, sino una realidad palpable. La lección para Boric y Duque era clara. En la política, como en la vida, la realidad siempre se impone, y aquellos que no son capaces de adaptarse a ella están destinados a quedarse atrás. Este triunfo de Maduro, más que un simple resultado electoral, fue un símbolo de la resistencia de un pueblo que, a pesar de las dificultades, se negó a ceder ante las presiones externas. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.